Vamos a repasar entonces la pregunta que hacíamos en Facebook y la gente votando. Si crees que... ¿crees que es un merecido reconocimiento? 79% dice que no, 21% dice que sí. Bueno, a ver, yo en el bloque anterior, Nelson, te hacía una pregunta, ¿no? Para analizar los méritos de este premio a cualquier ministro de Economía, más allá de Astori. ¿Qué elementos o decisiones dependen de un Ministerio de Economía y qué otras son vientos de cola o circunstancias ajenas a las decisiones que se toman? Pero voy a reforzar la pregunta con algunos comentarios de nuestros televidentes en Facebook que plantean o que ponen sobre la mesa otros datos, deuda externa, desocupación, cierre de empresas, como para ver, cuando hablamos de que a un país le va bien económicamente, ¿qué quiere decir, no? Claro. Y más cuando te va a dar un premio por dirigirlo. Ahí habría una serie de valores subjetivos. Uno diría, bueno, ¿cómo podríamos medir a un ministro de Economía? Es, bueno, ¿qué planteó hacer? ¿Cuáles fueron sus objetivos? Y cómo lo fue cumpliendo. Y si los cumplió por su acción o qué otros factores influyeron. Acá hay una cuestión cuando se habla del periodo entero, es decir, Astori fue ministro, después fue vicepresidente, ahora es ministro, pero está claro que ese fue el hombre fuerte de la política económica durante todo el periodo. Y la economía creció, o sea, como dato, nunca en Uruguay la economía en su conjunto había crecido tantos años seguidos como fue ahora. Eso es un dato objetivo. Eso hace que uno dice, bueno, pero esto lleva a que la gente esté bien o esté mejor. Bueno, la pobreza bajó, hay varios indicadores, la inflación ha sido alta para lo que pueden ser estándares internacionales, pero baja para lo que puede haber sido la historia del Uruguay, el poder adquisitivo mejoró. Sin embargo, el déficit sigue alto, eso lleva a que se endeude, o sea, el gobierno no cumplió las metas ni de inflación ni de déficit. Entonces, ahora, hay una cuestión que es, ¿la gente vive mejor o peor? Y ahí depende con qué momento compare. Entonces, la gente hace la comparación siempre... pero antes de llegar al capítulo, ¿cómo lo siente la gente? Desde la perspectiva de los objetivos y las promesas y lo cumplido y no cumplido. Bueno, acá lo que hay, creo que hay una cuestión que vos planteabas. Si es todo mérito propio, acá el gobierno del Frente Amplio en todos los años contó en una primera década con un escenario externo muy favorable para Uruguay, como hacía muchos años que no veíamos, con condiciones para aumentar la producción, con altos precios de los productos que se producen en Uruguay, con un dólar quieto, bajo, que eso incide mucho en la confianza de los consumidores, y además con dinero en el mundo que era muy favorable a ser prestado y a tasas bajas. Ahora, en medio de eso, ¿qué es lo que sucedió? Que todo el periodo no es igual. La inversión subió y después empezó a bajar. Y ahora llevamos varios años de baja de inversión privada. Y llevábamos déficit. ¿Y qué se hizo en la época de las vacas gordas? ¿Se aprovechó bien? ¿Se maximizó? Bueno, desde el otro lado se critica justamente lo contrario. Bueno, uno lo que piensa es que cuando te va bien deberías tener margen para ahorrar. En realidad, Uruguay no ahorró, sino desahorró. Y ha generado un déficit y una deuda. Y ahí hay razones políticas que entran a influir. Uno podría decir, Astori debería haber sido más firme, deberían haber tenido mayor control. Evidentemente, el periodo que está en el medio, que es el gobierno Mujica, hay una salida de madre de lo que puede ser el tema de los números, el gasto en las empresas públicas. Todo eso a veces no se paga en el momento, se paga después. Este gobierno arrancó condicionado, evidentemente, con eso, pero lo que hay concreto es que esa baja de inversión se ha traducido en un problema laboral. Entonces la gente dice, la economía sigue creciendo, crece a una tasa ya no como antes. O sea, no me importa tanto que batir el récord de tantos años seguidos, sino que el mercado laboral se ha deprimido y hay un problema de empleo. Eso se está viendo, sumado a otro problema, que es que a nivel de negocios hay una baja rentabilidad. Entonces, aquel que tiene un salario, un empleo estable y un salario, su poder adquisitivo va mejorando. El que tiene que ir cambiando salario probablemente consiga un trabajo que era de menor calidad que el que tenía antes, y los que tienen negocio, trabajan por cuenta propia, se les ha achicado mucho los márgenes de rentabilidad. O sea, eso es lo que puede explicar ese fuerte mal humor que hay de los uruguayos. Vos que sos un especialista y bien entendido en el tema y que manejas todas estas variables, ¿se lo merece el premio? Yo creo que el reconocimiento a Astori es merecido por lo que es su acción, más allá de que los resultados hay claros y oscuros. Pero creo que es, y te decía, es una figura que con el tiempo Uruguay le va a hacer una consideración mayor, porque es una de las personalidades influyentes más importantes, pero más importantes de los últimos años
incluso desde antes de que el Frente Amplio estuviera en el gobierno. Bien. ¿Tribuna, Fede? Sí, son varias cuestiones. Desde la trayectoria de Astori, una excelente economista, muy destacado, que ha... Ahora, si este premio, la situación del país, pueden entrar por distintas cuestiones. Una de las cuestiones, y creo que de alguna manera lo mencionaba Graciano cuando habla al principio, no es el Astori de la década del 90 o anterior. O sea, es la política que ha llevado el Ministerio de Economía y Finanzas, una política continuista de los gobiernos anteriores. Eso me extraña que lo critican, por decirlo de alguna manera, en cómo lleva la economía. Hasta hace poco le reconocían que sigue llevando la misma política que llevaban los gobiernos anteriores. El movimiento sindical, cuando nos movilizamos, la gran mayoría de las veces, por no decir todas, o nos movilizamos y pasamos por el Ministerio de Economía y Finanzas para reclamar las determinadas líneas económicas que viene llevando el gobierno, para presionar incluso en lo que son los lineamientos de los consejos de salario, que para nosotros mayor aumento de salario lo que hace mover es el mercado interno, que haya mayor consumo y que todos estos pequeños bolicheros del barrio, que en vez de salir a buscar prestamistas gota a gota, tengan que los trabajadores, como consumimos en el barrio, tenemos más dinero para consumir en el barrio, no tenemos que con la tarjeta de crédito ir a las grandes superficies. Bien. José Luis. Una pequeña reflexión. ¿Cómo nos cuesta reconocernos, no? ¿Cómo nos cuesta reconocer cuando nos va bien o cuando hacemos medianamente las cosas bien? Entonces, como no nos reconocemos dentro del barrio, en la comarca, que alguien nos reconozca desde afuera también parece ser un problema. Y para demostrar ese problema, no solo nos basta con decir de que es inmerecido, porque estaría bueno que alguien se animara a decir que es inmerecido, no. En todo caso se trata de decir de que poco menos es una publicación que es un pasquín, que sale una vez cada 50 años y que además es un listado en el cual hasta yo podría estar como economista. Me parece que no, ni tan ni muy, me quedo un poco con lo que decía Camino, ¿no? Es decir, acá la historia en definitiva hará valer a los que tienen que realmente entender de dónde fue que veníamos, de dónde salimos, de qué pozo pudimos salir, como yo por lo menos como lo que me pesa el gobierno, como lo que me satisface el gobierno como frente amplista que soy, de dónde veníamos, no me olvido de las crisis, no me olvido cuando iba a comprar al almacén yerba de a 10 pesos y me lo envolvían en papel de astraza. Entonces, como no me olvido de eso, quizás la comparación, termino hablando de la inclusión financiera, por ejemplo, como en el programa de hoy. Entonces, me parece que estaría bueno de que miremos un poco desde qué lugar nos movemos la economía de cada uno para ver realmente si ese premio es merecido o no y si en realidad no es un premio a todos los uruguayos, ¿no? ¿Alfredo? Yo creo que el premio está bien. Me parece que Danilo se merece un premio. Y Danilo, yo quiero corregirme, a mí dijeron, recién antes de venir acá, me dijeron un camionero pelea con Pascale y no le puedo fallar. O sea que, es decir, Danilo usó el método marxista en los años 70, pero Danilo era pro-Tupa, era el 26 de marzo. Entonces, aquellos que dicen que los Tupas no estaban en el frente, Danilo tuvo el principio y era pro-Tupa. Y que usaba, como Enrique Cardoso, también usó el método marxista. Fernando Enrique Cardoso, presidente brasileño, era un ideólogo marxista de la teoría de la dependencia. O sea que marxistas todos fueron, hasta los que ahora se oponen al mural de Marx en el túnel. Todos fueron y usaron el método para analizar la economía. Evidentemente, uno va cambiando las posiciones y lo que decía hoy Fede es cierto. A Danilo lo que se critica por derecha y por izquierda. Por izquierda porque él hizo poco. Y yo creo que hizo poco. En algunas cosas, y en otras cosas dejó hacer demasiado mal. Porque gente que no sabía y me metió y él podía haber parado. Hoy Lorenzo está diciendo que tenían que haber cerrado el tema, ¿no? Y sin embargo no lo hizo. Entonces, el tema de Casal. Sí, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que Danilo es una persona que, sin lugar a duda, marca la historia del Uruguay de los últimos años y marca la historia de la economía uruguaya. Está bien que en el premio. La oposición hace bien o hace mal en criticar este premio. ¿Puedo complementar lo que acaba de decir Alfredo? Porque... Por el camionero, además, para que el camionero... No, pero la pregunta es pertinente. ¿Merece el premio? ¿Y por qué lo merece? Y yo creo que lo merece por lo que evitó. Yo creo que Astori... ¿Por qué? Todos estamos de acuerdo en la importancia que tuvo Astori digamos, en la fase política del gobierno del Frente Amplio. ¿Y por qué todos reconocen la importancia que tuvo? ¿Por qué el Frente Amplio recogió tantas adhesiones, sobre todo en la primera elección? Cuando
se informa que Astori va a ser el ministro de Economía, se informa en Washington frente a la sede del Fondo Monetario Internacional y hay una foto después atrás, está la Casa Blanca atrás. Ahí, en ese escenario de la capital, de lo que antes le llamaban el Imperio Yanqui, que ya no le dicen más el Imperio Yanqui, se sigue siendo. Bueno, ahí se sacaron la foto, Astori con el Fondo Monetario, como diciendo, muchachos, quédense tranquilo, acá no va a pasar nada, no va a haber expropiaciones, no va a ser ninguna locura. O sea, la importancia que tuvo Astori... el cuco a la importancia que tuvo Astori fue por lo que evitó. La importancia que tuvo Astori fue porque se puso al margen de los programas más radicales de izquierda. Y con una salvedad en el tema del control de la economía. Astori tuvo una parte del control de la economía uruguaya. Cuando Nelson muy bien señala, digamos, lo que se fue de madre, es todo el tema de las empresas públicas. Y ahí Astori no tenía nada que ver. Cuando incluso en algún Consejo de Ministros, lo contó después, se hablaba de dos equipos de economía, ¿se acuerdan? De dos ministerios. Claro, cuando Astori en algún Consejo de Ministros, con Mujica presidente, siendo él vicepresidente, reprocha, digamos, algunos gastos en esos montos increíbles en ANCAP, bueno, él señala ese problema, pero asume también que políticamente no tiene margen para evitar lo que él consideraba que era negativo. O sea que la importancia de Astori para mí es en lo que logró evitar en la economía uruguaya y eso sí, yo creo que eso sí implica un reconocimiento porque le permitió, al evitar esa radicalización, le permitió al Frente Amplio ganar 3 veces seguidas. Bien. Si el Frente Amplio hubiera aplicado lo que pensaba Astori en los años 70 e incluso a principios del 80, el Frente hubiera ganado una vez y después no ganaba más. Wilson Ferreira, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría ir con... Tenemos una economista joven en tribuna. Melissa, ¿merece el premio o no? ¿Cómo? ¿Merece el premio o no? Yo creo que sí, que merece reconocimiento a Astori. Justamente iba a mencionar que también, un poco por lo que evitó que sucediera, que quizás por eso también es poco visibilizado el mérito de Astori. Y ojo también con asociar este periodo de crecimiento y adjudicarlo un poco a Astori exclusivamente. Yo creo que los periodos de crecimiento de Uruguay es comparable quizás con las tasas de crecimiento que tuvimos en el 30 o en el 50, entre el 30 y el 50 con el ISI, que justamente son condiciones que nos permiten crecer pero que vienen desde el exterior, que en ese momento cerramos la economía y en realidad era por las condiciones mundiales, no mérito exclusivo del gobierno de turno. Entonces eso también creo que hay que tener la capacidad de separar. Y también qué difícil es comparar distintos ministros a lo largo de la historia cuando a Astori le toca un periodo de reconstrucción económica, pero también a ministros que les han tocado manejar las peores crisis de nuestro país. Es bastante complicado hacer una comparación de ese estilo. Y destacar también a Astori el nivel técnico que tiene y que en la Facultad de Economía 2 veces fue decano antes y después de la dictadura. Pausa y ya venimos. Se absorben más